El silencio del mediodía fue roto por una voz que respondía al teléfono, como un arma. Me quedé incrédula. El libro temblaba en mi mano sobre el sofá. Mi hijo decía, más unos días y la meto en el asilo. El mundo se detuvo. Las letras del libro que había estado leyendo se convirtieron en manchas borrosas frente a mis ojos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que James podría escucharlo desde la cocina, donde hablaba por teléfono sin saber que yo había regresado temprano de la casa de Gloria. No, no te preocupes, Rebecca, continuó mi hijo con esa voz que yo conocía tan bien, la que usaba cuando cerraba negocios importantes en su oficina. Ya tengo todo preparado. El comprador está ansioso. Dice que puede cerrar en 2 semanas si aceleramos el proceso. Comprador. ¿Comprador de qué? Me quedé paralizada en el sofá de la sala, ese mismo sofá donde había amamantado a James hace 42 años, donde le había leído cuentos cada noche, donde lo había consolado cuando su padre murió y él tenía apenas 12 años. Mis dedos apretaron el libro con tanta fuerza que las esquinas se clavaron en mi palma. Sí, ya hablé con el director del Golden Sunset, siguió James, y su voz sonaba tan casual, tan desprovista de emoción, como si estuviera ordenando pizza. Tienen disponibilidad. Es uno de esos lugares, ya sabes, baratos. No necesita lujos. De todas formas, ella ni se va a dar cuenta. Ella. Hablaba de mí como si yo fuera un mueble viejo que había que sacar de la casa. Golden Sunset. Yo conocía ese lugar. Había pasado frente a él 1000 veces cuando iba al supermercado. Era ese edificio gris con rejas en las ventanas, donde los ancianos se sentaban en sillas de ruedas mirando al vacío en el pequeño patio de cemento. El lugar del que las enfermeras habían sido despedidas 3 veces el año pasado por negligencia. El lugar que olía a desinfectante barato y a sueños abandonados. Rebecca, cariño, cálmate. La voz de James se volvió más suave, más íntima. Sé que ha sido difícil para ti tenerla aquí. Lo sé. Pero piensa en lo que viene después. Una vez que vendamos esta casa, podremos comprar esa propiedad en la playa que tanto quieres. Y con lo que sobre, podemos ampliar tu clínica de estética. Mi casa. Iban a vender mi casa. La casa que había comprado con el seguro de vida de mi esposo. La casa por la que había trabajado limpiando oficinas durante años para poder pagar la hipoteca y simultáneamente costear la universidad de James. La casa donde cada rincón guardaba un recuerdo de mi vida entera. ¿Qué pasa con los papeles?, preguntó James, y hubo una pausa mientras escuchaba la respuesta de Rebecca. Perfecto. Entonces, ya firmó todo sin leer. Bien, sabía que confiaría en mí. El aire se escapó de mis pulmones como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Recordé. La semana pasada. James había llegado con una carpeta llena de documentos. Mamá, me había dicho con esa sonrisa que siempre me derretía el corazón. Son solo unos papeles para actualizar tu testamento y organizar mejor tus finanzas. Para protegerte. Tú sabes que yo me encargo de todo para que no tengas que preocuparte. Y yo había firmado, cada página, sin leer, porque confiaba en mi hijo, porque él era abogado, porque él jamás me haría daño. Qué tonta había sido. Rebecca, amor, tengo que colgar. Mi reunión es en 10 minutos, dijo James. Esta noche celebramos, ¿te parece? Sí, el viernes la llevamos al asilo. Le diremos que es solo para una evaluación médica de rutina. Para cuando se dé cuenta de que no va a volver, ya habremos cambiado las cerraduras. El teléfono sonó al colgarse. Los pasos de James se acercaron a la sala. Rápidamente bajé la vista al libro, fingiendo leer. Mi corazón golpeaba tan fuerte que estaba segura de que él lo notaría. Las lágrimas ardían detrás de mis ojos, pero no podía dejarlas salir. No todavía. ¿Mamá? James entró a la sala con esa sonrisa que yo solía ver como amor, pero que ahora reconocía como la máscara de un extraño. Pensé que estabas en lo de la tía Gloria. Regresé temprano, logré decir, sorprendida de que mi voz sonara tan normal. Gloria no se sentía bien. Ah, James se aflojó la corbata. ¿Ya almorzaste? Rebecca dijo que te dejó sopa en la estufa. Rebecca, su esposa,
la mujer que había entrado a mi casa hace 3 años con su sonrisa perfecta y sus abrazos falsos. La mujer que desde el principio me había llamado Mamá Diana con esa voz dulce que ahora reconocía como veneno. «No tengo hambre», respondí. James me miró con lo que parecía preocupación, pero que ahora sabía que era otra cosa. «¿Te sientes bien? Te ves un poco pálida». «Estoy perfectamente bien, hijo». La palabra hijo se sintió extraña en mi boca, como una mentira, como algo que ya no tenía el mismo significado que antes. «Bueno, voy a cambiarme. Esta noche, Rebeca y yo saldremos a cenar. ¿Estarás bien sola?» Siempre sola. Me di cuenta de eso en ese momento. En los últimos 3 años, desde que James y Rebeca se habían mudado a mi casa, supuestamente para cuidarme, había estado más sola que nunca en mi vida. «Estaré bien», dije. James asintió y subió las escaleras. Escuché sus pasos sobre mi cabeza, en lo que solía ser el cuarto de huéspedes y que ahora era su habitación. Me quedé sentada en el sofá, el libro todavía temblando en mis manos. Afuera, el sol del mediodía iluminaba el jardín que yo misma había plantado, árbol por árbol, flor por flor. El columpio oxidado donde James jugaba de niño seguía colgando del viejo roble. Recordé el día que lo traje del hospital, envuelto en una manta azul. Recordé sus primeros pasos en esta misma sala. Recordé cuando me dijo, «Te amo, mamá», por primera vez. Recordé la noche que su padre murió y él lloró en mis brazos durante horas. Recordé cuando se graduó de la universidad y me dijo, «Todo lo que soy es gracias a ti, mamá. Jamás olvidaré tus sacrificios». ¿En qué momento ese niño se había convertido en este hombre? ¿En qué momento mi amor de madre se había transformado en una oportunidad de negocio? Cerré el libro con cuidado y lo puse sobre la mesita de centro. Mis manos ya no temblaban. Algo frío y duro se estaba asentando en mi pecho, algo que no había sentido en todos mis 68 años de vida. No era solo dolor, no era solo traición, era claridad. La clase de claridad que llega cuando finalmente ves la verdad después de años de negarte a mirarla de frente. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana. Mi reflejo me devolvió la mirada en el cristal. Una mujer de cabello canoso, rostro arrugado por años de trabajo y preocupación, ojos que habían llorado demasiado. Pero esos ojos ahora brillaban con algo nuevo: determinación. Si James y Rebeca pensaban que iba a dejarme meter en un asilo sin pelear, si creían que podían robarme mi casa, mi dignidad, mi vida entera, estaban profundamente equivocados. Yo había criado a ese niño sola. Había trabajado en 2 empleos para darle todo. Había sacrificado mis sueños para que él pudiera perseguir los suyos. Y ahora iba a enseñarle algo que claramente había olvidado: que una madre no es débil por ser amorosa, que la bondad no es lo mismo que la estupidez, que subestimarme sería el error más grande de su vida. Escuché la ducha correr en el piso de arriba. James tardaría al menos 20 minutos. Rebeca no llegaría de su clínica hasta las 6. Tenía tiempo. Subí las escaleras silenciosamente. Pasé frente al baño donde mi hijo se duchaba sin preocupación alguna y entré a su habitación. La laptop estaba sobre el escritorio. Mis manos no temblaban cuando la abrí. No temblaban cuando marqué su contraseña, la misma que había usado desde la secundaria, su fecha de nacimiento al revés porque siempre había sido predecible. Y no temblaban cuando empecé a leer los emails entre James y Rebeca. Cada palabra era una puñalada, cada mensaje una confirmación de que todo había sido calculado, planeado, ejecutado con precisión quirúrgica. La vieja es demasiado confiada, ni siquiera lee lo que firma. ¿Ya investigaste cuánto vale la casa? El avalúo me sorprendió. Está en una zona que se revalorizó. El asilo más barato que encontré cuesta $800 al mes. Con su pensión apenas alcanza. Perfecto. Una vez que esté internada, podemos decir que no está en condiciones de manejar sus finanzas. Yo tengo el poder legal. Mi amor, en 3 meses seremos dueños de todo. Ya puedo ver nuestra casa en la playa. Leí todo, cada email, cada mensaje, cada plan. Y cuando terminé, tomé mi teléfono y fotografié cada pantalla.
La ducha se cerró arriba. Cerré la laptop con cuidado, exactamente como la había encontrado, y salí de la habitación. Cuando llegué a la planta baja, me senté de nuevo en el sofá y tomé mi libro. James bajó minutos después, oliendo a colonia cara, vestido con pantalones casuales y una camisa que yo le había regalado en su último cumpleaños. ¿Segura que estarás bien, mamá?, preguntó, besando mi frente. El beso se sintió como hielo. Segura, hijo, respondí, mirándolo a los ojos. Él sonrió, sin notar nada diferente. Porque para él yo solo era una anciana confundida, invisible, insignificante. «Nos vemos mañana», dijo, y salió por la puerta. Escuché su auto alejarse. El silencio regresó a la casa, pero ya no era el mismo silencio. Me levanté, fui a mi habitación y saqué de mi closet una caja vieja que no había abierto en años. Dentro estaban los papeles de la casa, la escritura, el testamento real que había hecho años atrás con mi propio abogado, antes de que James insistiera en actualizarlo, las pólizas de seguro, todo lo que James pensaba que yo había perdido o nunca había guardado, porque él me subestimaba, porque asumía que por ser vieja era tonta. Tomé mi teléfono y busqué en mis contactos un nombre que no marcaba hacía años: Roberto Mendoza, mi abogado de toda la vida, el hombre que había manejado la compra de esta casa, el testamento de mi esposo, cada documento legal importante de mi vida. El teléfono sonó 3 veces. «¿Diana?» Su voz sonaba sorprendida. «Hace años que no sé de ti». «Roberto», dije con voz firme, «necesito tu ayuda. Y necesito que esto quede entre nosotros. Nadie puede saber que te llamé. Especialmente mi hijo». Hubo una pausa. «Esto suena serio». «Lo es». Respiré profundo. «Necesito saber exactamente qué firmé la semana pasada. Necesito saber si hay forma de revertirlo. Y necesito saber cómo protegerme legalmente de mi propio hijo». Otra pausa. «Diana, ¿estás en peligro?» Pensé en esa pregunta. ¿Estaba en peligro? Sí, pero no el tipo de peligro que Roberto imaginaba. «Estoy en peligro de perderlo todo», admití. «Mi casa, mi libertad, mi dignidad». «Ven mañana a mi oficina, 9 de la mañana. Trae todos los documentos que tengas. Ahí estaré». Colgué y miré por la ventana de mi habitación. La luz del atardecer pintaba el cielo de naranja y rosa. Había pasado toda mi vida siendo la buena, la comprensiva, la que se sacrificaba, la que confiaba. Pero esa mujer había muerto esta tarde, cuando escuchó a su hijo planear su traición. La mujer que quedaba era diferente, más fuerte, más inteligente y definitivamente mucho más peligrosa de lo que James jamás podría imaginar. Me senté en mi cama y saqué mi diario, ese cuaderno viejo donde escribía mis pensamientos desde hace décadas. Con mano firme escribí: «Hoy descubrí que mi hijo planea robarme todo y encerrarme en un asilo. Cree que soy demasiado tonta para darme cuenta. Cree que puedo ser desechada como un mueble viejo. Está equivocado. Esta es mi historia de cómo una madre traicionada se convirtió en una mujer que no volvería a ser víctima nunca más». Cerré el diario. Mañana comenzaría la guerra, pero esta noche, por primera vez en años, dormiría sabiendo exactamente contra quién estaba peleando. Y eso, descubrí, era un tipo de paz en sí mismo. El precio de la inocencia es alto, pero el precio de la traición sería mucho más alto. Ya me encargaría de eso. A las 9 en punto estaba sentada frente al escritorio de Roberto Mendoza. Había salido de casa diciendo que iba al supermercado. James apenas levantó la vista del periódico. «¿Los documentos que firmaste?» Roberto ajustó sus lentes mientras revisaba las copias. «Son devastadores, Diana. Le diste poder legal completo, transferencia de propiedad, autorización para decisiones médicas. ¿Puedo revertirlo? Técnicamente sí, si demostramos coerción o engaño, pero necesitamos pruebas». Le mostré las fotografías de los emails en mi teléfono. Roberto leyó en silencio, su rostro endureciéndose con cada línea. «Esto es suficiente», dijo finalmente. «Pero Diana, si confrontas a James directamente, él puede acelerar todo.
Tiene el poder legal ahora mismo para internarte mañana mismo si quiere. Entonces, ¿qué hago? Jugamos su juego, pero mejor. Esa tarde regresé a casa con bolsas del supermercado que había comprado solo para mantener mi mentira. Rebeca estaba en la cocina, preparando una ensalada. «Hola, mamá Diana», me dijo con esa sonrisa que ahora veía como veneno puro. «Te ves cansada. ¿Segura que deberías salir sola? Ya sabes que nos preocupamos por ti». Preocuparse. Qué palabra tan vacía en su boca. «Estoy bien, Rebeca. Es que…» Hizo una pausa calculada. «Últimamente te hemos notado un poco confundida. Ayer pusiste la leche en la alacena en lugar del refrigerador». Mentira. Jamás había hecho eso. ¿De verdad? Fingí preocupación. No lo recuerdo. Vi el brillo en sus ojos. Satisfacción. «No te preocupes, mamá. Para eso estamos aquí James y yo. Para cuidarte». Esa noche, durante la cena, los observé con nuevos ojos, la forma en que Rebeca tocaba el brazo de James. Cómo él asentía a cada una de sus sugerencias. La manera en que ambos me hablaban como si fuera una niña pequeña. «Mamá», dijo James, limpiando su boca con la servilleta. «Rebeca y yo estuvimos pensando. El viernes tenemos una cita con un doctor. Solo un chequeo de rutina, para estar seguros de que todo está bien con tu salud. El viernes, el día que planeaban llevarme al asilo». «¿Es necesario?», pregunté con voz temblorosa, interpretando el papel que esperaban de mí. «Es por tu bien, mamá». Rebeca puso su mano sobre la mía, fría como el hielo. «A nuestra edad hay que ser precavidos». Nuestra edad. Ella tenía 35 años. «Está bien», dije mansamente. «Si ustedes creen que es necesario». Vi la mirada que intercambiaron. Triunfo, pero lo que no sabían es que el viernes yo también tenía planes, y no incluían ningún asilo. Esa noche, mientras ellos dormían, bajé las escaleras en silencio. Tenía 3 días para reunir más evidencias. 3 días para asegurarme de que cuando cayera el martillo, cayera sobre ellos, no sobre mí. Abrí la laptop de James nuevamente. Esta vez busqué más profundo, y lo que encontré me heló la sangre. No era solo mi casa, era todo un patrón. Los emails que encontré esa noche me quitaron el sueño para siempre. James no era solo un hijo traidor, era un depredador sistemático. Encontré una carpeta oculta titulada «Casos resueltos». Dentro había nombres, direcciones, montos. La señora Martínez, 73 años, casa vendida, internada en Golden Sunset. Comisión, $45,000. El señor Vega, 80 años. Propiedades liquidadas, asilo estatal. Comisión, $67,000. 12 nombres más, todos ancianos, todos con familias que los cuidaban, todos despojados de todo. Mi hijo no era solo un ladrón, era parte de una red, y Rebeca era su socia. Las manos me temblaban mientras fotografiaba cada documento, cada email, cada transferencia bancaria. La evidencia de años de fraude, elder abuse, como lo llamaban en inglés. Un ruido en las escaleras me paralizó. Cerré la laptop de golpe. «¿Mamá?», la voz de James desde arriba. «¿Estás despierta?». «Sí, hijo», respondí, mi corazón golpeando. Solo bajé por agua. Sus pasos bajaron las escaleras. Apareció en pijama, el cabello revuelto. «¿Estás bien? Son las 3 de la mañana». «No podía dormir», dije, caminando hacia la cocina para hacer creíble mi mentira. Cosas de viejos. James me siguió. Se apoyó en el marco de la puerta mientras yo llenaba un vaso de agua con manos que rogaba no temblaran. «Mamá». Su voz se volvió suave, casi tierna. «Sé que a veces te sientes sola. Sé que extrañas a papá». Por un segundo, solo un segundo, el niño que yo había criado pareció estar ahí. Pero entonces continuó. «Por eso Rebeca y yo queremos asegurarnos de que estés bien cuidada, que nunca estés sola. Sola, en un asilo donde nadie me visitaría». «Gracias, hijo», dije bebiendo el agua. «Tienes razón. A veces me siento muy sola». Vi la satisfacción en sus ojos. Pensaba que me estaba ablandando. «El doctor del viernes es muy bueno. Te va a ayudar».
Confío en ti, James. Las palabras sabían a ceniza en mi boca. Esa mañana, mientras James y Rebecca desayunaban, Rebecca dejó caer su teléfono accidentalmente. Cuando lo recogí para dárselo, vi un mensaje en la pantalla antes de que lo bloqueara. Confirmo. Viernes 2 p.m., Golden Sunset, habitación 14, pagado por adelantado. No era una cita médica. Ya tenían mi habitación en el asilo reservada. Gracias, mamá Diana. Rebecca tomó su teléfono rápidamente, pero no antes de que viera el pánico en sus ojos. Qué torpe soy. Durante el desayuno la observé más cuidadosamente. La forma en que servía mi café, cómo insistía en que tomara mis vitaminas. Las vitaminas que Roberto me había dicho que hiciera analizar. Ya no tengo más vitaminas, dije casualmente. Se me acabaron ayer. Rebecca se tensó imperceptiblemente. No hay problema. Hoy paso a la farmacia y te compro más. No te molestes, yo puedo ir. Mamá, ya sabes que no nos gusta que manejes sola. Tus reflejos ya no son los mismos. Otra mentira. Yo manejaba perfectamente, pero asentí sumisamente. Tienes razón, hija. Cuando salieron de casa, llamé a Roberto inmediatamente. Tengo más evidencia, mucho más. James no solo me está robando a mí. Hay al menos otros 12 casos. Diana, la voz de Roberto sonaba grave. Esto ya no es solo un caso de abuso familiar. Esto es crimen organizado. Necesitamos llamar a la policía. No todavía, dije con firmeza. Todavía no tengo todo, y necesito protegerme primero. ¿Qué vas a hacer? Miré el calendario en la pared. Jueves. El viernes era mañana. Voy a ir a esa cita médica, dije, pero no sola. El viernes amaneció gris y frío. Una tormenta se aproximaba, podía sentirla en los huesos. O tal vez era solo el peso de lo que estaba por venir. James entró a mi habitación a las 7 de la mañana, con una sonrisa que alguna vez habría iluminado mi día. Buenos días, mamá. Hoy es tu cita, ¿recuerdas? Sí, hijo, lo recuerdo todo. No captó el doble sentido de mis palabras. Rebecca apareció detrás de él con un vestido azul impecable, maquillaje perfecto. Se veía radiante. Por supuesto, hoy era el día que cambiaría su vida. O eso creía ella. Mamá Diana, te preparé el desayuno. Es importante que comas bien antes de salir. El plato tenía huevos revueltos, tostadas, jugo de naranja y una pequeña píldora blanca junto al tenedor. ¿Qué es esto?, pregunté, señalando la píldora. Tu vitamina, mamá, la misma de siempre. Rebecca sonrió dulcemente. No quiero tomarla hoy. Me siento un poco mal del estómago. Vi la tensión cruzar el rostro de Rebecca por una fracción de segundo. Mamá, el doctor dijo que era importante que la tomaras todos los días, intervino James. Un día no hará diferencia. Mamá, por favor. La voz de James se endureció levemente. No queremos llegar tarde a tu cita. El ambiente cambió. La tensión era palpable. Está bien. Tomé la píldora, la llevé a mi boca con el jugo de naranja y tragué haciendo el movimiento exagerado. Pero la píldora seguía escondida bajo mi lengua. En cuanto salieron de la habitación, la escupí en una servilleta y la guardé en mi bolsillo. Roberto la haría analizar después. A las 2 en punto, el auto se detuvo frente a un edificio que no era ningún consultorio médico. Era Golden Sunset. ¿Por qué estamos aquí?, pregunté, mi voz temblando genuinamente ahora. Mamá, el doctor trabaja aquí, dijo James, bajando del auto. Atiende a muchos pacientes mayores. Es un especialista en geriatría. Mentira tras mentira tras mentira. Rebecca tomó mi brazo con firmeza, demasiado firmeza. Vamos, mamá Diana. No tengas miedo. Las puertas automáticas se abrieron con un siseo. El olor a desinfectante y comida institucional me golpeó. Ancianos en sillas de ruedas miraban la nada. Una televisión transmitía una telenovela que nadie veía. Este iba a ser mi hogar, mi prisión. Una mujer con bata blanca se acercó con un portapapeles. Señora Diana Castellanos. No era una pregunta. La estábamos esperando. Habitación 14. Todo está listo. Un momento. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba.
Vine a ver a un doctor, no a quedarme. James y Rebecca intercambiaron una mirada. «Mamá». James tomó mi mano. «Es solo por unos días, para observación». Mentiroso. La palabra cayó como una bomba. James parpadeó, confundido. «¿Qué?» «Dije que eres un mentiroso, James. No hay ningún doctor. No hay ninguna observación. Planeabas dejarme aquí y no volver nunca». El rostro de Rebecca perdió todo color. «Mamá, no sé de qué hablas. Creo que estás confundida». ¿Confundida? Saqué mi teléfono del bolsillo. ¿Estaba confundida cuando leí tus emails? ¿Estaba confundida cuando vi los otros 12 nombres en tu carpeta de casos resueltos? James dio un paso atrás, como si lo hubiera golpeado. No sé qué crees que viste, pero... Vi todo, hijo. Vi cómo has estado robando a ancianos durante años. Vi los montos, las comisiones. Vi el mensaje de Rebecca reservando mi habitación aquí. Vi cómo planeaban vender mi casa y quedarse con todo. Rebecca soltó mi brazo bruscamente. Su máscara de dulzura se desmoronó. «Escucha, vieja, no sabes con quién te estás metiendo». «¿Vieja?» Mi voz se volvió de hielo. «Ahora sí muestras tu verdadera cara». James intentó intervenir. Su rostro rojo de furia o vergüenza, no podía distinguirlo. «Mamá, si tienes evidencia falsa, si alguien te metió ideas en la cabeza». «Nadie me metió nada, James. Abrí tus emails, fotografié todo, y mi abogado ya tiene copias de todo». Silencio absoluto. Incluso los ancianos en las sillas parecieron voltear a mirarnos. «No puedes probarlo», siseó Rebecca. «¿No puedo?» Alcé más la voz. «¿No puedo probar los emails donde planean esto? ¿Los documentos de las otras víctimas? ¿El dinero que recibieron por vender propiedades que no eran suyas?» La directora del asilo se acercó, claramente incómoda con la escena. «¿Hay algún problema?» «Sí», dije con voz clara y fuerte. «Estos dos intentan internarme en contra de mi voluntad para robarme. Y tengo pruebas. Llame a la policía, por favor». James me agarró del brazo con fuerza, finalmente mostrando su verdadera naturaleza. «No vas a arruinar esto. ¿Entiendes? Hemos trabajado demasiado». «¿Trabajado?» Mi voz tembló, pero no de miedo, de rabia pura. ¿Llamas trabajo a robar a tu propia madre? Esa casa es nuestra. Nos la merece después de todo lo que hemos tenido que soportar. Tenerte en nuestra casa, aguantarte, fingir que nos importas». Ahí estaba, la verdad desnuda. «Nunca te importé», susurré. «Nunca». Por un momento vi algo cruzar los ojos de James. ¿Remordimiento? ¿Dolor? Pero se desvaneció tan rápido como apareció. «No», dijo simplemente. «No después de que papá murió y te volviste una carga». Una carga. Su madre era una carga. «Diana». La voz de Roberto resonó desde la entrada. No venía solo. 2 oficiales de policía lo acompañaban. Y detrás de ellos, una detective con placa bien visible. James y Rebecca se quedaron petrificados. «Detective Ramírez». Roberto hizo las presentaciones. «Estos son James Castellanos y Rebecca Moreno, los sospechosos del caso de fraude Elder Abuse que reportamos esta mañana». La detective avanzó con autoridad. «James Castellanos, Rebecca Moreno, están bajo arresto por conspiración para cometer fraude, abuso financiero a ancianos y falsificación de documentos». Las esposas brillaron bajo las luces fluorescentes del asilo mientras los oficiales sujetaban las muñecas de James y Rebecca. «Esto es un error», gritó Rebecca, su voz histérica. «Ella está senil, inventa cosas, necesita ayuda psiquiátrica». La detective Ramírez ni siquiera la miró. Estaba demasiado ocupada leyendo sus derechos. James, en cambio, guardaba silencio. Me miraba fijamente y por primera vez en años realmente lo vi. Vi al niño de 12 años llorando en mi hombro el día del funeral de su padre. Vi al adolescente orgulloso mostrándome su aceptación en la universidad. Vi al hombre que alguna vez llamé mi mayor orgullo. Y vi al extraño que lo había reemplazado. «Mamá», su voz se quebró finalmente. «Mamá, por favor, podemos arreglar esto. No tiene que llegar tan lejos». «Tan lejos», repetí,
sintiendo las lágrimas arder en mis ojos, pero negándome a dejarlas caer. Tú ibas a encerrarme aquí y robarme todo, pero yo soy la que está llevando esto demasiado lejos. Necesitábamos el dinero, tenemos deudas, Rebeca tiene su clínica, yo tengo el bufete. ¿Y yo? Mi voz se elevó. ¿Yo qué tengo, James? ¿Tengo el derecho a vivir en mi propia casa? ¿Tengo el derecho a no ser drogada con tus pastillas? ¿Tengo el derecho a no ser tratada como basura por mi propio hijo? Él no tenía respuesta. Los otros, dije, mirándolo a los ojos. La señora Martínez, el señor Vega, los otros 10 nombres en tus archivos. ¿También eran basura que necesitaba ser desechada? James bajó la cabeza. Rebeca, en cambio, explotó. «¡Fue idea de él!», gritó, señalando a James con las manos esposadas. «Él conocía las leyes. Él sabía cómo hacerlo. Yo solo lo ayudé. ¡Mentirosa!». James se volvió hacia ella con furia. «Tú me presionaste. Tú querías la casa en la playa. Tú querías el dinero para tu maldita clínica». Los vi desmoronarse uno al otro, la pareja perfecta destruyéndose mutuamente, y sentí nada, vacío. «Señora Castellanos», la detective Ramírez se acercó a mí con gentileza. «¿Necesita sentarse? Sé que esto debe ser muy difícil». «Estoy bien», respondí, aunque no estaba segura de si era verdad. «Necesitaremos su declaración formal y todas las evidencias que tenga». «Roberto tiene copias de todo», señalé a mi abogado. «Emails, transferencias bancarias, documentos falsificados, todo». La detective asintió impresionada. «Hizo un trabajo excelente documentando todo, señora. Casos como este son difíciles de probar, pero usted nos dio todo en bandeja de plata». Los oficiales comenzaron a llevarse a James y Rebeca hacia la salida. «¡Mamá!». James se volteó desesperado. «Mamá, por favor, retira los cargos. Soy tu hijo, tu único hijo». Me quedé inmóvil, mirándolo. «Mi hijo murió el día que decidió que yo era una carga», dije con voz tranquila. «El hombre que veo ahora es un extraño que se parece a él». Vi cómo mis palabras lo golpeaban más fuerte que cualquier puño. «No», susurró, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos. «No, mamá, por favor». Pero los oficiales ya lo estaban sacando del edificio. Rebeca seguía gritando amenazas, insultos, negaciones, y luego el silencio. Me quedé de pie en el lobby de Golden Sunset, rodeada de ancianos que habían presenciado todo. La directora del asilo se veía incómoda, claramente preocupada por las implicaciones legales. «Señora Castellanos», dijo nerviosamente, «lamento mucho lo que ha pasado. Si hubiéramos sabido». «¿Cuántos más hay aquí?», pregunté de repente. «¿Cuántos ancianos fueron traídos en contra de su voluntad? ¿Cuántos tienen familias que los robaron?». La directora palideció. «Yo no puedo revelar información de nuestros residentes». «La detective Ramírez puede», intervino Roberto con voz firme. «Y lo hará, porque este lugar va a ser investigado también». Los ojos de la directora se llenaron de pánico. Roberto me tomó del brazo suavemente. «Diana, vámonos. Ya terminó aquí». Pero no había terminado, no realmente. Mientras caminaba hacia la salida, una anciana en silla de ruedas extendió su mano temblorosa hacia mí. «Ayúdame», susurró con voz quebrada. «Por favor, mi hija me trajo aquí y nunca volvió». Me arrodillé frente a ella, tomando su mano frágil entre las mías. «¿Cómo te llamas?». «Esperanza». Sus ojos nublados se llenaron de lágrimas. «Me llamo Esperanza». Miré a Roberto, luego a la detective Ramírez, que había regresado al lobby. «Detective», dije con voz firme. «Creo que necesita hablar con Esperanza también». La detective asintió, comprendiendo inmediatamente. Esa tarde descubrimos que había 5 ancianos más en Golden Sunset, en situaciones similares. 5 familias más que habían robado, abandonado, traicionado. Y todas serían investigadas. Cuando finalmente llegué a casa, a mi casa, era de noche. Las luces estaban apagadas, vacía por primera vez en 3 años. Me senté en el sofá donde había escuchado la conversación que lo cambió todo. Y por fin,
Dejé que las lágrimas fluyeran. No lloraba por James. Él había tomado sus decisiones. Lloraba por la madre que había sido, por la inocencia que había perdido, por la confianza que nunca volvería a tener. Pero también lloraba de alivio, porque estaba libre. Mi teléfono sonó. Un número desconocido. «Señora Castellanos, habla Patricia Martínez. La detective Ramírez me dio su número. Usted mencionó a mi madre, Luisa Martínez». Mi corazón se aceleró. Una de las 12 víctimas de James. «Sí», respondí. «Su madre está, viva, en un asilo del Estado, pero me dijeron que había vendido su casa voluntariamente, que ella había decidido todo. Yo les creí». «No fue voluntario», dije suavemente. «Nada de eso fue voluntario». Escuché su llanto al otro lado de la línea. ¿Puedo recuperar algo? ¿Su casa? ¿Su dinero? No lo sé, admití. Pero voy a ayudarte a intentarlo, a ti y a todas las demás familias, porque finalmente entendí algo. El precio de mi inocencia había sido alto, pero el precio de mi silencio habría sido devastador. 6 meses después, me despierto con el sol entrando por mi ventana, la misma ventana de siempre, pero todo se siente diferente. La casa ya no es una prisión, es un hogar nuevamente. Me levanto sin prisa, preparo café y me siento en el mismo sofá donde escuché aquella conversación que cambió mi vida para siempre. Pero hoy no hay dolor cuando me siento aquí. Hay paz. El juicio terminó hace 3 semanas. James fue sentenciado a 5 años de prisión por fraude, abuso financiero a ancianos y falsificación de documentos. Rebecca recibió 4 años. Ambos perdieron sus licencias profesionales. Ambos perdieron todo lo que habían construido sobre mentiras. La red que habían formado fue desmantelada. Otros 3 abogados cómplices fueron arrestados. Golden Sunset fue clausurado tras descubrirse múltiples violaciones. La directora enfrenta cargos propios y las 12 familias están recuperando lo que les fue robado. Lentamente, dolorosamente, pero lo están recuperando. Ayer recibí una carta de Patricia Martínez. Su madre, Luisa, pudo regresar a su casa después de 2 años de estar encerrada en un asilo estatal. Patricia escribió: «Gracias a usted, mi madre volvió a sonreír. Gracias a su valentía, recuperamos no solo su casa, sino su dignidad. Usted nos devolvió a nuestra madre. Nunca podré agradecérselo lo suficiente». Leo esa carta todas las mañanas. Me recuerda por qué valió la pena. El timbre suena. Es viernes, y los viernes son especiales ahora. Abro la puerta y ahí está Gloria, mi mejor amiga desde hace 40 años, la que Rebecca había intentado alejar de mí con sus excusas y mentiras. «Buenos días, Diana», me abraza fuerte. «¿Lista para nuestra reunión?» «Siempre», sonrío. Detrás de ella viene Esperanza, la anciana que conocí en Golden Sunset, ahora viviendo con su nieta que nunca supo que la habían internado en contra de su voluntad. Viene Luisa Martínez, con su hija Patricia. Viene el señor Vega, que recuperó solo una parte de sus propiedades, pero recuperó algo más importante: su autonomía. Vienen los sobrevivientes. Mi sala se llena de voces, risas, café y pan dulce. Todos compartiendo sus historias, sus avances, sus victorias pequeñas y grandes. Hace 3 meses formamos un grupo de apoyo. Voces Plateadas, lo llamamos. Para ancianos víctimas de abuso familiar y financiero. Para que nadie más tenga que sufrir en silencio como sufrimos nosotros. «Diana», dice Esperanza con su voz temblorosa pero firme. «Ayer mi nieta me preguntó si quería mudarme con ella permanentemente. Me dio la opción. Por primera vez en años, alguien me dio la opción de decidir sobre mi propia vida». Todos aplaudimos. Cada victoria es una victoria compartida. El mes que viene, anuncio cuando todos están sentados, abrimos el Centro de Asesoría Legal Gratuita. Roberto donó su tiempo y conseguimos 2 abogados más que trabajarán pro bono para casos de abuso a ancianos. Más aplausos. Y, continúo, sintiendo la emoción en mi garganta, la legisladora Sánchez está presentando una nueva ley para proteger a adultos mayores de este tipo de fraude.
La llamó Lady Ana. El silencio que sigue está lleno de significado. No quiero que lleve mi nombre, digo rápidamente. Esto no es sobre mí, es sobre todos nosotros. Pero empezó contigo, dice Patricia suavemente. Tú fuiste la primera en pelear, la primera en decir no, la primera en enfrentarlos. Niego con la cabeza. Yo solo fui la primera en tener suerte. Suerte de escuchar esa conversación. Suerte de tener un buen abogado. Suerte de tener evidencias. ¡No!, interviene el señor Vega con voz fuerte. No fue suerte, fue valentía. Muchos escuchan, muchos saben, muchos sospechan, pero pocos actúan. Tú actuaste. Las lágrimas amenazan con salir, pero esta vez son diferentes. No son lágrimas de dolor, sino de propósito encontrado. Después de que todos se van, me quedo sola nuevamente en mi sala. Mi teléfono vibra. Un mensaje de un número desconocido. Señora Castellanos, mi nombre es María Torres. Acabo de descubrir que mi hijo ha estado robándome. No sé qué hacer. Su nombre me lo dio la detective Ramírez. ¿Podría ayudarme? Respondo inmediatamente. Sí, podemos reunirnos mañana. No estás sola. Porque eso es lo que hago ahora. Ayudo, escucho, creo. El dolor de la traición de James nunca desaparecerá completamente. Hay noches en que todavía lloro por el hijo que perdí, por la inocencia que me robaron, por los años que desperdicié confiando en quien no debía. Pero también hay días como hoy, donde veo el impacto de haber hablado, de haber peleado, de haber dicho no más. James me escribió desde la prisión hace 2 meses. Una carta larga, llena de disculpas, arrepentimiento, súplicas de perdón. La leí completa. Lloré. La guardé en un cajón. No he respondido. Roberto me preguntó si algún día lo perdonaría. No lo sé, le dije honestamente. Tal vez algún día. Pero el perdón no significa olvidar. No significa volver a confiar. No significa permitir que vuelva a lastimarme. ¿Y si cambia realmente?, preguntó Roberto. Si cambia realmente, lo hará por él mismo, no por recuperarme a mí. Y si algún día sale de prisión siendo un hombre diferente, tal vez, solo tal vez, podamos tener algún tipo de relación, pero nunca volverá a ser mi hijo de la forma en que lo fue. Ese lazo se rompió, y algunos lazos rotos no se pueden reparar, solo se pueden soltar. Esa noche, me siento en el porche de mi casa con una taza de té caliente. Las estrellas brillan sobre mí, las mismas estrellas que brillaban cuando James era niño y salíamos a verlas juntos. Pero ya no veo el pasado cuando las miro. Veo el futuro. Veo a María Torres recuperando su vida. Veo a más ancianos encontrando su voz. Veo leyes cambiando. Veo a una mujer que casi pierde todo, pero en el proceso se encontró a sí misma. Mi nombre es Diana Castellanos. Tengo 68 años. Y he aprendido que el precio de la inocencia puede ser devastador, pero el precio del silencio es mucho más alto. He aprendido que la familia no se define por la sangre, sino por el respeto, el amor verdadero y la lealtad genuina. He aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderte. He aprendido que a veces, perder a alguien que amas es el precio que pagas por no perderte a ti misma. Y he aprendido que del dolor más profundo puede nacer el propósito más fuerte. Mi hijo intentó encerrarme en un asilo y robarme todo. En cambio, me liberó. Me liberó de la ilusión de que el amor es incondicional cuando viene sin respeto. Me liberó de la carga de proteger a quien me hacía daño. Me liberó para convertirme en quien siempre debí ser. Una mujer que no se disculpa por ocupar espacio, por tener una voz, por exigir dignidad. El libro que estaba leyendo ese día, el que temblaba en mis manos cuando escuché aquella conversación, todavía está en mi mesa. Lo retomo ahora y leo la última página. No todas las historias tienen finales felices, pero todas las historias valientes tienen finales dignos. Cierro el libro y sonrío. Mi historia no terminó como esperaba, pero terminó como necesitaba, con verdad, con justicia, con libertad. Y sobre todo, con la certeza de que el precio de la inocencia, aunque alto, me enseñó el valor de la fuerza.
El sol comienza a ocultarse. Mañana es un nuevo día. Y yo, Diana Castellanos, estoy lista para vivirlo. En mis propios términos. Finalmente.